ante lluvias intensas, gobierno en sesión permanente ante emergencia nacional. El presidente Luis Abinader informó que el gobierno se mantiene en sesión permanente ante las lluvias que continúan afectando gran parte del país, con el objetivo de salvar vidas, proteger bienes y garantizar los servicios básicos. Indicó que las instituciones de respuesta coordinadas por el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, están desplegadas en distintas provincias para asistir a las comunidades impactadas. Hasta el momento se reportan más de 6.100 viviendas inundadas, miles de desplazados y unos 113.000 usuarios sin agua potable debido a daños producidos en acueductos. En medio de esta situación se reporta el caso de un niño de 3 años desaparecido en la provincia de Puerto Plata tras ser arrastrado por una corriente de agua provocada por las lluvias mientras se encontraba con su madre. Equipos de rescate mantienen su búsqueda. El COE mantiene varias provincias en alerta roja ante el alto riesgo de inundaciones y deslizamientos y advierte que las lluvias podrían continuar en los próximos días. Ahí están las imágenes y aquí va la pregunta. ¿Qué está fallando en la prevención para que cada episodio de lluvia deje tantos afectados en el país? ¿Qué es lo que ocurre? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Adelante, Yelia. Bien, miren, yo lo que estudié fue Derecho. Y como estudié Derecho, y esa es mi área, ¿verdad? Y psicología, investigación y lo demás, y Derecho Administrativo, entonces de este tema no manejo gran cosa. Pero zapatero a tu zapato, hay un dicho por ahí. Y hace tiempo en un programa, no sé si lo tienen listo el video, muchachos. Hace tiempo en un programa que yo producí acá en horario de la tarde en Telenor, ante esa situación que se dio, si mal no recuerdo, en el año 2021, que fue el primer caso importante de inundación por lluvias en la República Dominicana. Me refiero por lluvias sin ningún fenómeno como huracanes y eso. Entonces nosotros entrevistamos a un experto del área, que es Juan Fulvio Ureña Hijo, el hijo de Fulvio Ureña, quien es ingeniero especializado en estructura hidráulica. ¿Y cuál fue la respuesta de él ante esta situación? Si lo tienen, muchachos, sería importante que me avisen para que lo pongamos, porque a veces los gobiernos, teniendo la gente, escuchen, teniendo la gente que tiene la capacidad para hacer las cosas o para proponer los cambios, no lo utilizan, porque se convertirían entonces ellos en líderes. Vamos a escucharlo si es posible. En Santo Domingo, la solución es muy discutida, muchos profesionales han hablado, pero eventualmente Santo Domingo hay que tunelarla hacia el mar o hacia los ríos, grandes ríos como el Osama, que están dominados por el nivel del mar. Hay que tunelarla para solucionar el tema de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. En mi opinión, como mismo hicimos los túneles de los metros y de todo lo demás, a lo mejor si le hubiéramos dejado una esquinita por ahí, algún tunelcito para manejar ese tema, no estuviéramos hablando de esto ahora. Con esa solución se solucionan esos 3 aspectos, que los 3 tienen área de oportunidad de mejora. Disminuye la pérdida del acueducto porque el tubo está ahí, es visible, las reparaciones se pueden hacer fácil. El alcantarillado sanitario dejan de depositar agua en el subsuelo, sencillamente la recolectan. Y también trabajan el tema pluvial. ¿Cuesta dinero? Sí, cuesta. ¿Escucharon? Eso fue en el año 2021-22, que yo le entrevistaba precisamente preocupado por esa problemática que se había dado en Santo Domingo. ¿Qué está pasando? Y ustedes le escuchan ahí la propuesta. Santo Domingo y cualquier otra ciudad que esté en esa misma condición, hay que tunelarla. Y él basa esa propuesta
en algo que yo no he ido a Francia, pero él dice que en Francia hay unos túneles. Tú has estado allá en esos túneles y lo has visto, y son grandes. Él dice que hay unos túneles. Parecen el laberinto. Ajá, Cabe él una dice- gente parada. exactamente. Él dice que son laberintos que en los tiempos cuando no hay lluvia, la gente lo usan como un lugar turístico en el que la gente lo camina, pero que en los tiempos de lluvia eso se inunda. Sí, así Y entonces esos túneles dan al mar. No sé si era que eran utilizados en la guerra, no sé. Tengo que estudiar ese tema. Pero él está dando una propuesta de una solución al problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tunelar, así como hicieron los túneles para el metro, que son inmensos, pero que a este gobierno como que no le interesa esa parte, porque todo lo hace por arriba. Entonces, hacer los túneles donde sean las partes más neurálgicas. Llovió, se va el agua por los túneles y va a caer al mar. Pero parecería ser que no hay interés en resolver las cosas, porque cada vez que hay un fenómeno, cada vez que hay un desastre, entonces declaratoria de emergencia y alguien se va con unos cuartos embolsillados para su casa. Pero mientras tanto, la opinión que yo doy sobre este tema es precisamente sumarme a lo que ha planteado Juan Fulvio Ureña Hijo, que es el hijo de Fulvio, que es un ingeniero experto, ¿verdad?, en estructuras hidráulicas, y yo le creo a él, porque es un tipo joven, es un tipo que no anda hablando disparates, es un tipo que aplica la ciencia en todo. Gusto que usted hable con ese muchacho, en todo aplica la ciencia, y así soy yo para todo, lógica y ciencia, ¿verdad? Ciencia para todo, estudio científico para todo, o por lo menos observación, que también fue parte ¿verdad?, del método científico. Y por eso yo creo que esta propuesta que hace este joven debería ser escuchada. Y me parece extraño que él esté en el INDRI, ¿verdad?, con Olmedo, y que él no tenga, ¿verdad?, y que el INDRI no haya aprovechado estas ideas, esta propuesta, y la haya puesto en marcha, por lo menos en este gobierno, aunque no se termine en este. Bien. Amado. Bueno, señores, el tema de las inundaciones, el tema del agua, el tema de estas cosas que están pasando, tienen una sola explicación, y es la explicación de que el gobierno nacional y el dominicano por idiosincrasia nunca se prepara para lo que pueda venir. O sea, nosotros los dominicanos no somos preventivos, no actuamos con prevención, ni hacemos las cosas cuando debemos de hacerlas. Y la prueba más fehaciente que hay es la del MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Cada vez que comienza un año le hacen una huelga, un paro, una protesta, un piquete, una cosa de esa. Y se lo hacen porque durante las vacaciones, durante los momentos que se puede, el MINER no hace las cosas que tiene que hacer, aunque ya no tiene los estudiantes en las aulas. Y entonces, cuando comienza el año escolar, los maestros y los estudiantes vuelven al sistema con los mismos problemas, con las mismas quejas, con el mismo deseo de que cambien tal o cual cosa o arreglen tal o cual cosa. Ustedes saben, aquí hubo un acontecimiento que es el producto de esa actitud gubernamental, no de este gobierno, porque con más o con menos, la mayoría de los gobiernos han actuado de esa manera. Este es uno de los que con más dejadez y negligencia ha actuado al momento de resolver y de enfrentar problemas que tiene que enfrentar cualquier gobierno. Aquí hubo un acontecimiento de un menor de 2 años que se ahogó en un cubo de agua. ¿Ustedes saben por qué? Porque en ese lugar donde él estaba, que era una guardería infantil del Estado, había un problema con el agua, serio, tan serio que tenía años y no la habían resuelto. Y la directora de ahí incluso probó que había enviado decenas de correo electrónico al sistema, al ministerio, pidiéndoles resolver el problema del agua. Y nunca se lo resolvieron. Entonces tenían que acopiar agua en envase para poder resolver los problemas de bajar un inodoro, de qué sé yo.
Era con niños que trabajaban ahí. Y uno de ellos cayó dentro, lamentablemente. Una cosa dolorosísima, pero indudablemente eso fue provocado por la negligencia del Estado y así por el estilo. Usted ve eso que dice Yerjan, que pudiera el gobierno nacional hacerlo. Se hicieron los túneles para el metro y ahí están los túneles y no se cuartió ni siquiera una pared medianera. Que uno sepa, yo no recuerdo haber escuchado de que demandaron a OPRE porque se derrumbó la pared de tal sitio producto de la tunelación. No, señor. Entonces hay que buscar soluciones a los problemas. Quizás con pocos túneles, como dice Juan Fulvio, quizás con pocos túneles se puede resolver el problema. Aquí han pasado muchísimas cosas con las inundaciones. Uno de los acontecimientos más lamentables fue una vez que el túnel de la 27, el primero que se hizo, un túnel viejo que se hizo, ahí se ahogaron, en medio de una inundación con mucha agua, ahí se ahogó una familia que venía del aeropuerto. El papá, la mamá y los dos hijos venían en un vehículo, se cruzaron porque imagínate, era el paso obligado y el carro se le quedó en el medio, se llenó de agua y se ahogaron los 4. Wow. Eso fue una tragedia enorme. Entonces, señores, nosotros tenemos que abandonar ese jodido estilo de que la carga se arregle en el camino. Vamos a ver qué pasa más adelante. No, hombre. El Estado tiene que programarse. El Estado tiene obligatoriamente que hacer, que armar cosas para poder realizarlas en el futuro. Ver más allá de las narices de los que están al frente de la cosa pública. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros en este momento. Adelante con el tema. A propósito de esto, veíamos las críticas de la oposición. En el día de ayer buscaban destacar que el gobierno no se ha planificado, que no se planifica en nada. Es verdad. Sí, hay muchos temas en los que no se planifica. Con el tema de las lluvias hemos visto que habían estado haciendo un trabajo previo de las lluvias. Sí, el COE se mantuvo pues en reuniones, se avisó con con anticipación las cantidades o niveles de agua. Lo que hay que, bueno, de hecho aquí estará en el programa el señor Tineo, que nos estará hablando de los trabajos que han realizado en la provincia, pero a nivel del país, donde ha impactado mucho esta vaguada, Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, torrenciales de agua, y en otros lugares donde hay pérdidas humanas. Hay una niña de 3 años que perdió la vida, que fue arrastrada por las lluvias. Pero apareció ya la que la arrastró. No he visto la información de que apareció. No, al momento. Hubo una que le cayó una pared, fue en sí. No, Sí, hubo una pero en eso Puerto Plata. Ahora hay una que la arrastró una corriente de agua. Sí, entonces. Esa no ha aparecido. Estos impactos que tienen en los ciudadanos, en el país, las pérdidas humanas, las pérdidas económicas a nivel de la agricultura, a nivel de la lentitud que causa, todo se pone pues más lento, menos movilidad de la economía, del dinero, de la gente, provocado por las constantes aguas. Señores, en el distrito en Santo Domingo, es torrenciales de agua. Hemos visto torres, sus parqueos inundados, la UAS también en Santo Domingo, o sea, instituciones con estructuras dañadas, no estamos hablando de cualquier cosa. Y yo vi al COE y veía las declaraciones en el día de ayer del expresidente Medina. No he visto la información, que me imagino que sí lo ha hecho, de la Fuerza del Pueblo, que siempre está muy activo haciendo su trabajo de oposición, pero el COE ha hecho el trabajo que se supone que debe de hacer. Estamos hablando de más de 6.000 viviendas inundadas, señores. Esto no es cualquier cosa. Y sabemos que los datos generalmente no son 100% puros, o sea que hay posibilidad de que sean hasta más. Estamos hablando, según las informaciones, de más de 100.000 hogares que no están teniendo en estos momentos acceso a agua potable.
la cantidad de gente que se les ha inundado sus vehículos, señores. El impacto que esto tiene en la economía de una familia, del vehículo de trabajo, a veces toman el préstamo del vehículo para tener un mecanismo más decente de transporte, de movilidad, y que a usted se le ahogue su vehículo en un parqueo o en unas autopistas o en las carreteras o en las calles. Esto genera un impacto económico y hasta emocional muy, muy elevado. Entonces, los niveles de agua que han caído no son cualquier cosa. A veces se nos hace muy fácil hablar y hablar y hablar y decir, pero en este caso específicamente, con el tema de las lluvias, porque sí hubieron en otras ocasiones, y de hecho entiendo que ellos, con esa experiencia que tuvieron, pues han intentado de que no les pase lo que sucedió ese noviembre en el país, que agarró a todos desprevenidos. Entonces, desde esta institución de emergencias, han estado haciendo lo propio. Siempre hay debilidades, siempre hay situaciones que se deben de minimizar en todo su esplendor, o sea, buscar que las vidas se puedan salvar. Nosotros en San Francisco y en el mismo Bajo Yuna hemos tenido la experiencia, señores, lo difícil que se hace sacar a un ciudadano de su casa. La gente no le gusta dejar sus ajuares, dejar sus electrodomésticos porque se lo llevan, prefieren cuidarlo y prefieren arriesgar su vida, quedarse en los lugares vulnerables, que irse a una iglesia, que irse a un centro educativo donde hay más niveles de seguridad, por quedarse en el hogar. Entonces, todos estos son elementos que elevan el nivel de riesgo de pérdidas de vidas y demás, y que el trabajo sea pues mucho más difícil. Ya nosotros estamos, se supone que es la semana completa, que iban a estar las lluvias. Aquí escuchamos en San Francisco, bueno, pero el meteorología dijo que iba a llover y no ha caído una gota de agua. Es que son predicciones, pero al nivel del país, No, y señores, que esto está... está hablando, por ejemplo, de la ciudad o de la provincia. Y hay lugares en la ciudad donde llueve y aquí no, por ejemplo, Correcto. en esa zona de alrededor llueve casi siempre y aquí no cae una gota. Totalmente. A veces tú hablas, no, Sí. que está cayendo un aguacero y pero por aquí Pues la no ha gente caído no una gota de agua. entiende. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros, que lo que debemos es aspirar y desear en este momento es que las lluvias, señores, mermen, que paren, porque nosotros aquí nos sentimos tranquilos, repito, pero donde hemos tenido esa intensidad de aguas, puentes colapsados, Van a señores. parar martes y miércoles. El jueves vuelve y el fin de semana va a arreciar. Entonces los suelos O sea que, no, se están abruman, saturados ya. se Por eso es saturan. que hay tanto, Y ¿cómo para se llama? cerrar, vimos Corriente de agua. y que bueno, por lo menos, aunque sea de ahí, eso hace que se agilicen los trabajos en Puerto Plata, el colapso de Del este puente. puente que conecta una autopista importantísima, turística principal, y Paliza y todo ese equipo, pues estuvieron por allá para que esto se agilice, sea porque él sea de allá o lo que sea, y la importancia de esta carretera va a hacer que se trabaje pronto. Bueno. Señores, miren, en el día de ayer, hablando de otro tema así a vuelo de pájaro, en el día de ayer recibimos la infausta noticia del fallecimiento del periodista y comunicador, presentador de televisión, Carlos Batista Matos. Increíble. Murió de un infarto en su apartamento en la mañana de ayer y todo el país lo ha lamentado porque Carlos fue un presentador de farándula, básicamente, presentador y periodista de farándula, ¿verdad? Que desarrolló un personaje jocoso, un personaje muy querido por todo el mundo, porque Carlos nunca era una gente que hacía daño, ni que hablaba mal de nadie, ni andaba metido en la vorágine de los dimes y diretes de la farándula. Él daba su información, daba su noticia, entrevistaba a la gente, ponía de manifiesto lo que estaba en el tapete, pero lo hacía con jocosidad, con mucho... Y lamenta uno, ¿verdad?, el fallecimiento de un personaje de esa naturaleza, el más caro. A partir de ahora todos somos nada más quedamos los baratos, porque ya el más caro no está. Qué pena, qué pena. Él llegaba y decía, esta corbata me la envió el presidente Trump, con una nota que decía que fue su corbata, ahí está, el más caro. Qué Esa era pena, la qué corbata pena. que él utilizó en la toma de posesión. Usted ve que esta corbata, mírenla bien,
Ustedes no la van a ver, pues yo no repito, corbata. Señores, esto refleja, Era un tipo agradable. Amado. Sí, señorita. esto refleja lo frágil y la debilidad de la vida. Porque, por ejemplo, en el caso de este comunicador, un personaje como alegre, Sí, una sí. persona como tranquila en su mundo de la Jocoso, farándula, y jocoso. como bien tú tratabas de narrarlo, y que de momento, o sea, de un momento a otro, de buenas a primeras, como dicen, pues fallecido. A mí me sorprendió y me impactó. Él había estado enfermo, pero él había rebasado su enfermedad hace mucho. Había estado, una vez que duró un tiempo fuera de la televisión, no sé si recuerdan, duró un par de meses fuera de la televisión, pero él mejoró y siguió su vida normal. Entonces, tenía 75 años. Por eso es que la experiencia, ya a veces escuchamos mucho, y Amado quizás con más voz de experiencia, un poco que nosotros que estamos hoy aquí, Francis, no, si Francis tuviera, no aplicara. Cuando tú vas avanzando en la vida a nivel de vivencias, de experiencia, de conocimiento de lo que es propiamente el día a día, los años, tú te vas aligerando, tú vas entendiendo de lo corto que es nuestro tiempo acá, nuestra estancia. Y la edad no tiene que ver con que estemos hoy y mañana no. Y sobre todo en estos tiempos que hemos observado la cantidad de gente joven que tú estás conversando con ellos y al momento, al rato, escuchas la noticia de que dejaron este plano terrenal. Entonces, son cosas extrañas que a veces es mejor ni pensarlas o evaluarlas mucho. Bueno, indudablemente Pasa que sus sí. restos y descanse Pero en paz. retomando, Amado, el tema inicial planteado por la producción. El tema de las Es importante eh, que desde los diferentes sectores se presenten propuestas de solución, porque ciertamente podemos esperar a que merme el agua, pero pudiéramos esperar que aumenten. Entonces y por eso ustedes ven, señores, allá en Egipto lo hicieron, no podían ser más inteligentes que nosotros. De hecho, lo eran. Pero sí, claro, eran mucho más inteligentes que nosotros. Inventaron la geometría, imagínense ustedes. Entonces, pero no pueden tener ellos más tecnología que nosotros. Ellos tenían un problema con el Nilo, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces resolvieron eso utilizando la inteligencia, utilizando la propia ciencia. Son tan duros que crearon la ciencia. Dijeron, vamos a estudiar el tema. Entonces, no puede ser que en aquellos años, alguien que me ayude por ahí, me busque qué año fue ese, ¿verdad? Y que nosotros, ante inundaciones que no son tampoco tan frecuentes, no podamos resolver un pequeño problemita con toda la tecnología que hay ahora. Es lo mismo que sucedió con el tema del viaje de Artemis a la Luna. ¿Cómo es posible que en 1972, ¿fue en 72 que fueron? Sí. Pudieron pisar la Luna, bajaron, se tomaron fotos y ahora fueron y no pudieron ni siquiera desmontarse? Porque que la tecnología, algo no cuadra, señores, ahí. ¿Cómo va a ser que ahora, en el 2026, cuántos años después, todos los años del Yo mundo? entendía que la misión, el propósito que tenía era rodear la luna y ver la parte de atrás de la luna, que es lo que se llama la cara oscura de la luna. El lado oscuro de la No, Luna. no que no se podía alunizar. Tú sabes, eran... Búscate el presupuesto diario de esa misión para que tú Porque veas. hay una Se cosa. van a gastar todos esos cuartos para pasar de frente. Hola, aquí estamos nosotros. Porque hay una O sea, cosa. algo no cuadra, ¿eh? Siempre se dijo que el alunizaje fue un montaje. Exacto. Y que Ahora, y que Stanley tú ves. Kubrick fue que lo dirigió. Antes se decía, señores, que el café hacía daño. Sí. Y se ha demostrado científicamente que no, lo que significa que conforme avanzan los tiempos, la gente aprende. Entonces, por eso yo digo, es lo mismo. ¿Cómo es posible que los egipcios, por allá, por los años, quién sabe, pudieron organizar y sacarle provecho a las inundaciones del río Nilo y nosotros hoy no estemos aprovechando eso? Tú sabes que tenía acueducto por gravedad. Sí. Y el agua llegaba a las casas por gravedad. Todo por gravedad. No, habían y bombas. hay acueductos esos que todavía están ahí Sí. como parte, Como reliquia como histórica. reliquia, ¿verdad? Y monumentos que son lugares turísticos. Y por eso la importancia de nosotros no solamente quedarnos en la crítica, sino en exigirle a los gobernantes, señores, piensen en la solución.
Yo quisiera que el PRM le deje algo a este país, que diga, sí, no, pero es verdad. Y yo sé que los muchachos, los amigos míos del PRM, porque ellos me lo comentan. Para que ustedes sepan, por ejemplo, uno tiene amigos en todos los partidos y los mismos PRMistas le dicen a uno, pero nosotros no entendemos qué es lo que está pasando con el presidente, nosotros no entendemos qué es lo que está pasando con el gobierno y por eso yo creo que el gobierno algo bueno tiene que dejarle a este país. Bueno. No, y sobre todo la posición y el rol, y es increíble lo contraproducente y hasta un poco chocante cuando tú escuchas y ves al presidente que se entiende y se supone y ni se observa que es una persona o un político funcionario que anda interesado en mantener niveles de poder dentro de la organización. Luis Abinader, desde afuera, no se visualiza como normalmente los políticos sí quieren mantener un control importante. Lo hemos observado, mire lo que ha pasado con el PLD, con Leonel ni decir. Hasta el momento no es que no lo tenga, pero en el caso de Luis Abinader se siente más pasible eso. Tampoco se observa un individuo, un presidente, la primera persona en sus funciones con esos intereses económicos puntuales. Pues de hecho, se supone que no lo necesita. Pero entonces como presidente, como ejecutivo, hay tantas cosas que tú ves que dices, pero ¿y qué es lo que le pasa a Luis Abinader? O sea, ¿por qué es que todas estas cosas suceden a su alrededor? ¿Cuál es el interés final? O sencillamente no hay ninguno, no se da cuenta de nada, no sabe nada, o se deja manipular, o se deja llevar, o se hace el tonto. Ustedes oyeron ayer que supuestamente, eso yo lo vi en redes, y las redes uno no lo puede creer así por así, tampoco lo vi en ninguna otra plataforma que me merezca respeto y confianza. Pero se publicó que la presidencia de la República, el presidente o la República Dominicana había adquirido el avión privado que era propiedad de Lionel Messi, el jugador de fútbol, por 18 millones de dólares. No, creo que eso no ha salido. Es posible que sea una fake news, es posible. Es probable, pero lo importante es que se hable de soluciones, porque cada año vamos a estar, o varias veces al año vamos a estar en lo mismo. Fíjense ustedes que no estamos en la época de lluvia. Cuando llegue noviembre, que es cuando realmente han sucedido estos fenómenos, de acuerdo a la historia. Mayo también. Mayo, sí, pero llueve recuerden mucho. que en noviembre es cuando llueve como con más furia. Por lo menos aquí en la República Dominicana ha sucedido 2 veces. Y es posible que en noviembre de este año suceda lo mismo, porque sucede casi todos los años a partir del año 2020 para acá. Entonces vamos a pensar en soluciones. Es lo que debería hacer el gobierno, porque caramba. Pero bueno.